2018 en México estará marcado y en varios países del mundo estará marcado por el proceso electoral presidencial. Y digo varios países porque está Brasil y algunos otros, pero el hecho es que esto pues ya se dirime en el escenario de la mercadotecnia política, y para hablar de este tema me da mucho gusto que está aquí en el estudio Mariana Daucar. Ella es la Country Manager de Headway en México, una empresa que se dedica a la tecnología publicitaria y por supuesto a la mercadotecnia en las plataformas tecnológicas. Mariana, bienvenida. Gracias, Rodrigo, gracias por la invitación. Oye, cuéntame cómo se está dando y cómo estás experimentando este 2018, sobre todo porque lo platicamos ahorita, pues no hay muchos jugadores y todos los candidatos quieren promocionarse pues a través de las plataformas tecnológicas. ¿Qué estás viendo y cómo se está expresando la comunicación política o la mercadotecnia política en Internet? Pues mira, son unas elecciones muy interesantes. Para empezar, porque vivimos en un México mucho más conectado que el que se vivió en 2012. Hablamos de una penetración de Internet del 60%, de los cuales 9 de cada 10 tienen un smartphone que están conectados prácticamente todo el día. Eso hace que las plataformas digitales, por obvias razones, tengan un peso electoral muy importante, porque es el medio a través del cual los ciudadanos van a investigar, analizar las propuestas de los candidatos y tomar decisiones informadas. Entonces, creo que el papel de los medios digitales se vuelve mucho más relevante que el que se tuvo anteriormente, y por lo mismo, pues todos los equipos de mercadotecnia de cada uno de ellos están buscando la forma más inteligente de gastar el presupuesto, porque por obvias razones, pues tiene que estar muy medido y pues muy bien segmentado para que los mensajes lleguen realmente al votante y logremos esa influencia del voto, que es lo que es importante para el partido. Por supuesto. Oye, y ha habido, en la elección de los Estados Unidos, pues hubo muchas, en una parte críticas, otras observaciones, porque también se pueden generar cajas de resonancia, es decir, se puede segmentar muy bien el mercado, es decir, ciertos votantes, y eso puede exacerbar. ¿Cómo se está dando ese proceso aquí en México en términos de transmitir información y no generar el efecto de caja de resonancia o de polarización, en donde pues los seguidores de uno solo ven ese ángulo y los seguidores del otro el otro, y pues son mundos que no se conectan, no se intercambian necesariamente ideas? Pues mira, en estas elecciones lo que vamos a ver es estrategias justamente de hipersegmentación. Cada candidato está buscando sobre sus promesas electorales a qué mercados de votantes hablarles, en qué tono, con qué mensaje, para generar interés, entendimiento y motivación. Si el mensaje no permea, pues no va a llegar más allá. Pero no son cajas aisladas en las cuales solamente un perfil o un pedazo de los votantes ven el mensaje del candidato 1 y el otro ve el mensaje del candidato 2. Está totalmente hiperconectado. Ya con las tecnologías de hoy puedes incluso entender en dónde está el voto duro, en dónde está el voto switcher, y generar mensajes distintos para cada uno de ellos, de manera tal que tengas una presencia incluso en la militancia de tu competencia. Claro, porque justo eso te iba a decir. Al final, quizás en una lógica como la de Estados Unidos de colegio electoral cambia un poco, pero lo que buscas es justamente ir que voten por ti los que no votan por ti naturalmente, ¿no? ¿Cómo los convences? ¿Qué tanto estás viendo que hay sofisticación de los equipos de los candidatos en términos de entender este asunto y diseñar mensajes muy distintos, ¿no? Porque si van a empujar el típico spot que ya estamos viendo en los medios tradicionales, en la tele, en el radio, etcétera, pues no van a convencer a nadie, ¿no? De los que ya no están convencidos. Pues mira, la realidad es que sí están entendiendo la tecnología y la están usando en forma inteligente. La era en la que se hablaba de un único mensaje, un escopetazo al mercado, es obsoleta, y creo que los equipos están diseñando realmente mensajes muy bien hipersegmentados. En la adopción de la tecnología todavía los veo un poquito renuentes a adoptar tecnologías más sofisticadas para poder irse más allá de las redes sociales, que no es lo único que existe en Internet. Más o menos, para que te des una idea, en redes sociales se encuentra el 60% del inventario de publicidad que está disponible, pero todavía el 40% restante está en los miles de sitios de blogs, de noticias, de revistas y otro tipo de medios a través de los cuales podemos llegar a los votantes. La persona, cuando toma decisiones, hace investigación en Internet y está buscando constantemente notas que hablen de los candidatos, y las tecnologías actuales te permiten, en base a palabras clave, hacer que tu anuncio aparezca justo al lado de la nota que tú querías, que hable del tema que tú querías, incluso del candidato que tú querías, para poder hacer una comparativa contra tu propuesta electoral. Entonces, esa es la etapa en la que estamos ahora, teniendo conversaciones sobre este tipo de tecnologías para que las adopten, y creo que en una elección tan cerrada, el partido que tenga la mayor sofisticación tecnológica probablemente tenga una ventaja competitiva muy importante. Y me acabo de imaginar, por ejemplo, que yo pongo en un buscador robo de autos y me sale el anuncio de un candidato que dice
yo voy a resolver el tema de la seguridad, ¿no? Es un poco la lógica de cómo podría funcionar. Exactamente, o sea, piensa que no a todas las personas nos interesa lo mismo. Si te hablan de reforma energética, probablemente le gusta hablar de eso a la gente que está relacionada con la economía, con la electricidad, etcétera, pero no todos estamos interesados en lo mismo. La publicidad, cuando más relevante es, más permea en la mente del ser humano, y es por eso que los anuncios contextuales son los que son más eficientes para una campaña electoral. Supongo que de los candidatos a presidencia sí lo tienen, pero preguntarte por los otros, porque hay legisladores, gubernaturas que estarán en juego, ¿ya tienen dentro de los equipos de campaña alguien especializado en temas digitales? Pues, ¿o es el mismo que maneja la comunicación y también tiene ahí a un chavito que... No, están bastante sofisticados, sí tienen equipos digitales, sí estamos viendo un interés por las tecnologías, hemos tenido acercamientos, tanto yo como los competidores, obviamente, de todos ellos, y están informándose cada vez más. Ahora con Internet también es muy fácil encontrar qué tipos de tecnologías existen, y yo creo que vamos a vivir una elección muy interesante. La geolocalización va a formar parte de esta elección. Ya se pueden hoy con las tecnologías actuales apuntar a segmentos en base, por ejemplo, a información del INE. Podemos buscar las manzanas electorales en las que cierto partido ganó las elecciones del 2012 y las intermedias del 15 y del 16, y en función de eso enviar un mensaje al voto duro de ese partido para poder acercarlos más y recordarles que tienen que ir a votar. Ese tipo de tecnologías creo que les están gustando mucho a los partidos, y no dudo que vayamos a vivir una elección muy sofisticada. Oye, por otro lado, preguntarte, sé que tú no te dedicas a eso, pero ¿cómo está el tema de los bots? Porque lo que sí estás viendo es cómo se mueve justamente los mensajes en Internet. ¿Qué está ocurriendo con los bots? ¿Siguen siendo relevantes? ¿Son efectivos? ¿Y cómo se mueven? Pues mira, originalmente eran efectivos para aquel que no sabía que existían. Los bots lo que hacen son cuentas ficticias dentro de Twitter mayormente, que generan una tendencia sobre una temática, y es una tendencia ficticia porque simplemente inflan el volumen de una conversación. Los lectores de listening político, los softwares que te ayudan a entender la conversación que se da, pueden aislar de la conversación a esos bots. Se tiene que tener obviamente una estrategia muy estructurada para poderlos aislar y entender realmente qué están pensando los mexicanos, porque al final Twitter es una forma de sondear la opinión en forma o en tiempo real. Si tienes la capacidad de aislar esos bots es algo bueno, pero de entrada los ciudadanos pues tienen que aprender que existen y no creer todo lo que encuentran en Internet. No todo lo que está en Internet es real, también hay muchos fake news, hay que tener cuidado con lo que leemos. Tenemos la capacidad de analizar lo que estamos leyendo para entender cómo formularnos una opinión personal. Y creo que los ciudadanos tienen que ejercer ese derecho de análisis y ser muy críticos con lo que están leyendo para que sus decisiones estén fundamentadas y cuando vayan a las urnas tomen una decisión inteligente y muy bien pensada. Sí, la parte muy positiva finalmente de Internet es que tienes acceso a toda la información que puedas, siempre y cuando el candidato se le exija si te la dé, ¿no? Es decir, si quieres ver y comparar puntos de los planes económicos o propuestas en materia de seguridad, pues tendrías que poder hacerlo. Ahora, por otro lado, lo que encuentras con los equipos, ¿sigue siendo una suerte de santo grial el generar un trending topic, ahora que estamos hablando de los bots? Porque muchos dicen, candidato, ya hicimos a nuestro enemigo trending topic, el candidato rival huele mal. ¿Sigue estando esa dinámica o ya empezaron a trascender, digamos, esa parte? No, yo veo que ya están un poquito más maduros en el sentido de entender que los trending topics hay ficticios, hay falsos, duran poco tiempo, no necesariamente representan la opinión del total de la población. O sea, pensemos que la penetración de Twitter tampoco es tan alta en este país. Estamos hablando de más o menos un 40% de la gente que está digitalizada. Yo creo auténticamente que hay otras redes sociales que te dan un poquito más una noción del mercado. ¿Facebook? Como Facebook, porque Facebook no permite la entrada de este tipo de bots nocivos, y entonces lo que ves publicado tiene realmente un origen orgánico y pues con una credibilidad más alta. Los partidos están más enfocados en promover sus promesas electorales a través de otras vías, y creo que es lo que tendrán que seguir haciendo. Oye, y observando Internet, ¿has visto? Porque justo la semana pasada salió un mensaje del general McMaster, que es asesor en seguridad en la Casa Blanca, y bueno, él decía, estamos viendo indicios de que los rusos están haciendo algo en México. Desde tu óptica, desde donde lo ves, no que se participe o no, pero justamente en Facebook, etcétera, ¿se está viendo mensajes
que antes no estaban viendo en términos de fake news o noticias que busquen? Sí, hay mucho fake news y es el enemigo en esta campaña electoral, porque, bueno, uno no sabe el origen y es una forma poco ética de tratar de manipular la opinión pública. Yo creo que hay mucha gente que quiere sembrar miedo, probablemente para movilizar de una forma distinta el voto, pero yo no soy una empresa de hiperseguridad, sí, claro. no me dedico a la ciberseguridad, pero sí te puedo decir que en este momento no estamos viendo involucramiento de ningún otro país que esté haciendo alguna guerra sucia. Los fake news provienen de todas partes y puede ser cualquier ciudadano que se le ocurra la graciosa broma de meter una noticia falsa, porque actualmente la legislación que hay en redes sociales pues no permite tampoco hacer nada al respecto. Entonces yo creo que la libertad de expresión es algo bueno, pero sí se lleva con responsabilidad y eventualmente tendrá que cambiar la legislación para que las personas que siembran ese tipo de noticias pues también afronten consecuencias, sobre todo cuando sean noticias falsas. Sí, sobre todo cuando hay esfuerzos concertados muy grandes, ¿no? Porque una persona en lo individual, bueno, será difícil, pero si hay toda una intención, digamos, de grupos, que además a mí me llamaba la atención la declaración porque yo decía, bueno, de fake news en México sabemos, o sea, entre llamadas, salgámonos del ámbito digital, pero también en el ámbito digital, pues no es nuevo, digamos, en México, el que se difundan mensajes que no son o que no son veraces ni reales, con objetivos políticos muy concretos, ¿no? No es un asunto realmente nuevo. Ha pasado siempre y yo creo que es un tema que tendría que estar más regulado. Sobre todo pues con las redes sociales, ¿no? Que mucha gente se mete a leer, a buscar una opinión para formularla y de pronto es sesgada por este tipo de mensajes que no solo están en redes, ya salieron y brincaron a WhatsApp y se están empezando a viralizar por WhatsApp y hay que entender siempre el origen del mensaje para poderlo cuestionar. Por supuesto. Por otro lado, preguntarte, ¿se van iterando los mensajes? Porque ahora que hablabas de la geolocalización, a lo mejor uno prueba un mensaje y ve que gracias a estas plataformas te puedes dar cuenta rápidamente de la retroalimentación. Esto no está generando tracción, mejor me voy por otro lado. ¿Ya empiezan a hacer eso también? Digo, estamos en una etapa muy temprana de las campañas, pero sí van cambiando los mensajes de acuerdo a la retroalimentación. Tocaste un punto bien interesante. La realidad es que todas las plataformas de compra automatizada de medios te permiten justamente verificar el rendimiento de cada segmento y de cada mensaje que tú vas enviando para verificar si funcionan o no funcionan para cumplir tus objetivos de campaña. Entonces sí, definitivamente sí están haciendo una retroalimentación a los equipos creativos para ver que el mensaje está permeando, si está siendo bien tratado por redes sociales, si está permeando también en los medios publicitarios, para de esa forma decidir si repiten, si cambian, si reaccionan. En este mundo vivimos en una era de dinamismo absoluto, en la que no puedes casarte con una idea. Las ideas se tienen que renovar constantemente y esa es la dinámica en la que se encuentran actualmente. Y además les puede servir para el mundo analógico, ¿no? Porque, por ejemplo, si un mensaje funciona en una red social para cierto segmento, pues prácticamente México, toda la población adulta está en Facebook, entonces te puede dar una muy buena idea de qué es lo que está esperando en el mundo analógico, o es decir, en el discurso que vas a hacer en la plaza pública. Pues te puede dar una idea de qué sí está funcionando, sí, porque tienes ahí la retroalimentación, a diferencia de lo que ocurre en que si te aplauden o no, qué tal que son acarreados. No, y de hecho lo utilizan mucho, a eso le llaman A/B testing. Primero tiran el mensaje en redes y después ya lo empiezan a sacar en otros medios como televisión, como radio, incluso en los speeches de los mismos candidatos, porque es la mejor forma de hacer una prueba sin que sea tan riesgosa, ¿no? Tomas un segmento de mercado pequeñito, haces una prueba y verificas si puede salir a nivel nacional o replicar en otros medios. Ahora, ya por último, preguntarte, ¿qué hay de la segmentación por grupo de edad? Porque normalmente en el pensamiento no tan nuevo se pensaba, pues solo los jóvenes les vas a hablar con las redes sociales, pero sospecho que por la penetración digital que hay en México, ya no nada más son los jóvenes. No, la penetración digital es mucho más grande, o sea, está permeando desde las clases más bajas hasta las más altas y en todas las edades. Yo le puedo decir, por ejemplo, mi mamá, que tiene 67 años y está todo el día en Facebook. Yo creo que ya no hay una diferencia tan radical. Sí varía la selección de la red social para ciertos grupos, claro, pero eso no quiere decir que no estén conectados. Ahora es interesante ahora que mencionabas tu mamá, la mía también por el estilo, pero más bien me manda muchos mensajes por
WhatsApp, o sea, estos que van circulando. Y eso es difícil, ¿no? Porque al final se mueve mucha información por ahí de manera masiva y viral, pero no está tan sencillo entender cuál es, digamos, la dinámica que va teniendo, ¿no? No se ve el origen del mensaje y eso es lo que es lo peligroso de WhatsApp, que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y tratar de identificar e investigar la información que estamos leyendo en otros sitios, en otras fuentes, porque un mensaje que no va firmado por nadie normalmente va a ser un mensaje que no va a ser del todo cierto. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una elección que, bueno, va a ser muy cerrada y creo que los mexicanos tenemos la obligación como ciudadanos de hacer un voto maduro, de generar un voto informado y de ir a las urnas realmente pensando en el bien de este país. Pues Mariana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo, por la Coincido invitación. contigo, hay que ser muy responsables. Busque la fuente. No tiene que ser periodista, pero sí, si dice, pues no sé, mitos populares, pues no le crea, ¿no? .com, no necesariamente. Y entonces, bueno, para eso están también medios mucho más establecidos, obviamente Grupo Imagen es uno de ellos, pero muchos otros en donde usted puede ir tratando de verificar con más veracidad alguna información, no se quede con una sola fuente.